Durante la guerra con Irak, Irak enfrentó un delicado panorama social, político y económico, además de los costos materiales humanos durante ese periodo. También hubo una disminución drástica de los ingresos del petróleo, mi petróleo, de hasta $15 por barril. El apoyo que tuve en esta guerra por parte de Estados Unidos y naciones occidentales me alentó a buscar ejercer liderazgo en la región. Y adivinen qué se me ocurrió en 1990. A los países productores de la región les pedí una reducción en la producción del petróleo para lograr que el precio del barril aumentara de $12 a 25. Que las monarquías del Golfo Pérsico condonaran la deuda de guerra equivalente de $60.000 millones. Y en tercer lugar, nada más y nada menos, amenacé con volver a reclamar la soberanía de Kuwait y anexionar el territorio si no se cumplían mis peticiones. También Arabia Saudita se veía en peligro. Pero, ¿por qué deseaba anexionar a Kuwait? Era porque proporcionaría una salida directa y viable al mar, también teniendo en sus manos el petróleo kuwaití. Dispondría de mayores recursos por concepto de venta al exterior y contaría con mayor influencia para fijar los precios y volúmenes respecto a otras monarquías del Golfo Pérsico. Y al no ver cumplidas mis peticiones, el 2 de agosto de 1990, yo invadí Kuwait. Hola, yo soy Kofi Annan, secretario general de la ONU. De ese momento, claro. Como la ONU, se decidió la resolución 660, el 2 de agosto de 1990, donde se invitaba a Irak a no continuar con la invasión. 6 de agosto de ese mismo año, se tomó la gran decisión de bloquear el comercio y exhortar a la liberación de Kuwait. El 9 de agosto se hizo la resolución 662, donde se invitó a otros países a participar en el debate y exhortar a no reconocer la estupidez que había hecho Saddam sobre Kuwait. La Liga Árabe tuvo que apoyar. Hola, qué guapo soy, ¿cómo me veo? Bien, a las horas de que Saddam invadió Kuwait, yo, George Bush, impuse el embargo económico de los bienes kuwaitíes e iraquíes en todo el país fueron bloqueados. Pero al Saddam se le ocurrió anexionar formalmente Kuwait el 8 de agosto. ¡Ay, Saddam! ¡Ay, Saddam! Y a este gordito precioso yo, Henry Norman, general de las Fuerzas Armadas de Coalición, prepararía la operación Escudo del Desierto, lanzada el 7 de agosto de 1990 como medida preventiva para evitar un ataque contra Arabia Saudita, que también estaba en riesgo, obviamente, y para dejar en claro que las naciones de Occidente apoyarían el restablecimiento de Kuwait. Más tarde, tropas francesas, alemanas e italianas apoyarían a las tropas norteamericanas, seguidas de estados como Canadá, Grecia, Holanda, Bélgica y Dinamarca, quien aportarían naves a la flota de coalición, junto con España, que también aportaron algunas fuerzas mínimas. Esto fue la flota de coalición, así como las tropas de Bangladesh,
Checoslovaquia, egipcias, marroquíes, etc. Ya estoy enojado. Para el 29 de noviembre de 1990 se aprobó la resolución 678 que autorizaba el empleo de la fuerza, donde se exigió a Irak que saliera de Kuwait antes del 15 de enero de 1991. Si se incumplía el plazo y no había respuesta favorable, todos los países participantes podrían poner en práctica la resolución número 660 y atacar a Irak. Esta resolución estableció un plazo para el régimen de Saddam Hussein. Su retiro de Kuwait tendría que hacerse efectivo el 15 de enero de 1991 y de no llevarlo a cabo se usaría cualquier medio disponible, incluida la fuerza. Sí, estoy enojado. Y como soy muy inteligente, decidí hacer un plan estratégico tras la negativa de Hussein y hicimos la operación Tormenta del Desierto, que tendría dos fases, una del 16 de enero de ese año, de 1991 al 23 de febrero, y que buscó aislar naval, aéreo, terrestre y ejercer el dominio. La fase ofensiva terrestre se llevó a cabo del 24 al 27 de febrero y consideró todo tipo de movimientos. La ofensiva se trataba de mostrar al mundo la capacidad de lo que se llamó The Big Five, que no eran otros que el tanque M1A1 Abrams, el helicóptero UH-60 Black Hawk, el helicóptero AH-64 Apache, el carro blindado de transporte de personal Bradley y el misil antiaéreo Patriot. Fue así como el 28 de febrero de 1991 anuncié el cese de las operaciones y el término de la guerra, después de 6 semanas de empezada la operación Tormenta del Desierto y de 100 horas de iniciada la arrollada campaña terrestre. Somos geniales. Y yo, triste y derrotado por creerme un chingón, fui expulsado de Kuwait, dejando atrás un país destruido y con numerosos pozos petrolíferos ardiendo en incendios que tardaron meses en extinguirse. Estoy triste. Y para que a Saddam no se le ocurriera volver a hacer una tontería, se desplegaron observadores militares internacionales de 36 países, denominada Misión de Observación de Naciones Unidas en Irak y Kuwait, en ambos territorios. Inicialmente fueron desplegados 300, pero para 1995 ya eran 3.645. Esta misión concluyó sus trabajos el 6 de octubre del 2003. Irak tenía que ratificar los protocolos relativos a la prohibición de desarrollar, producir y almacenar armas químicas, biológicas, nucleares y de destrucción en masa general. Para que se llevara a cabo, se dispuso la creación de la Comisión Especial de Naciones Unidas, UNSCOM. De cumplir estas condiciones, las sanciones amplias, especialmente la comercial que afectaba a Irak, desde el 6 de agosto de 1990, llegaría a su fin. Somos bien buena onda. Y pues sí, tuve que aceptar la resolución 687 y entregar la información requerida sobre los sistemas, mis sistemas de armas químicas, biológicas, nucleares y de misiles. Pero no declaré un poquito de armamento existente y comencé a bloquear ciertas revisiones a pesar de todas las acciones del Consejo de Seguridad. Ante la iniciativa de Saddam, en abril de 1997, como secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright,
señalé que Estados Unidos se negaba a poner fin automáticamente a las sanciones contra Irak. En el momento en el que el país fue declarado como libre de armas, entonces las sanciones solo llegarían a fin si Saddam Hussein ya no gobernara Irak. Esta declaración era un poquito contraria a la resolución 687, solo poquito. A pesar de que Kofi Annan había viajado a Bagdad para acordar ciertas cosas como que los pobrecitos iraquíes ya bebieran petróleo, pues estos estaban un poco trágicos, ¿no? Pero nosotros como Estados Unidos no aceptábamos argumentos porque sentíamos que había hoyos en la inspección. Para finales de julio, la Agencia Internacional de la Energía Atómica declaró que aún no podían cerrar el expediente iraquí. Y la propuesta de Rusia del 29 de julio para declarar desarmado Irak no funcionó. No, fue rechazada en el Consejo de Seguridad. Irak anunció la suspensión de la cooperación con UNSCOM y la AIEA, a pesar de que el Consejo de Seguridad había aprobado las inspecciones. Pero esto no fue lo peor para la UNSCOM. Mi renuncia, yo, Scott Ritter, como inspector del programa, señalé que el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, se había infiltrado en las investigaciones de la UNSCOM para interés propio y no para Naciones Unidas. Según el embajador Richard Butler, yo había transgiversado la información. O sea, me desmintió, pero la verdad fue algo renuncia a la UNSCOM, una falsedad. El Consejo de Seguridad sí estaba buscando que Irak cooperara, pero Estados Unidos tiene fuerza y Estados Unidos tenía que pensar en intimidar con un ataque junto con los británicos, porque la cooperación era mínima. Entonces implementamos la operación Zorro del Desierto, que consistió en ataques muy intensos a lo largo de 3 días, mientras Saddam Hussein declaraba que las inspecciones habían sido finalizadas. Pero obviamente el Consejo de Seguridad no aceptó este bombardeo. Y pues tras el escándalo de que nos vimos envueltos con la UNSCOM en 1999, el Consejo de Seguridad hizo una revisión para las políticas de Naciones Unidas sobre Irak. Estados Unidos y Gran Bretaña, obviamente nosotros, no podríamos y no queríamos poner fin a las sanciones hasta asegurar que Irak estuviera desarmado. Pero por parte de Rusia, Francia y China argumentaban que pues obviamente el desarme ya estaba hecho y que había que poner fin a las sanciones. Ay, no, qué cosas, ¿verdad? Pero desafortunadamente para ese mismo año, a finales, pues nació otra comisión, la Comisión de Inspección y Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas, en sustitución de la implacable y no funcional UNSCOM a través de la resolución 1284, donde se puso fin al monto máximo de petróleo que Irak podía vender en los mercados internacionales y dejó abierta la posibilidad de suspender las sanciones por 120 días de Irak. Ay, Irak rechazó la resolución. Mal. Para cuando George Bush llegué al poder, en mi discurso, después de todos los atentados y cosas feas en mi país, decidí calificar a Corea del Norte, Irán e Irak como parte del eje del mal.
pues obviamente había que desestimar los trabajos de los inspectores y defender el de poner a Saddam Hussein del poder. Claro que sí. Como me siento muy inteligente, en mi discurso en las Naciones Unidas el 12 de septiembre del 2002 pedí que reforzaran las resoluciones para desarmar a Irak, dado que de no hacerlo llevaría a Estados Unidos a actuar. Y bien, tras mis hostilidades, era obvio que Bagdad anunciaría el retirarse a los inspectores, sin condiciones. Y entonces, el Consejo de Seguridad aprobó la célebre resolución 1441, la cual planteaba un ultimátum para Irak para que diera acceso irrestricto a la Agencia Internacional de Energía Nuclear y a la UNMOBIC. Sin embargo, no establecía el uso de la fuerza, ¡qué triste!, contra Irak, en caso de que el país no proporcionara información. Y pues el 13 de noviembre del 2002, en una carta que envía al Consejo de Seguridad, acepté la resolución 1441. Y en 7 de diciembre, en una emisión televisada, Saddam Joe pidió una disculpa a Kuwait por haberlo invadido en 1990. Estoy triste. Pero el 19 de diciembre los inspectores habían dicho que ya no tenía nada, ni prohibidas armas, nada. Así que invité a la CIA para que inspeccionara todos los lugares en que afirmaba que tenía armas de destrucción del territorio en mi territorio. El 13 de enero del 2003, yo, como director y jefe de la UNMOBIC, Hans Blix, señalé que Irak tenía focos rojos y que el dossier estaba incompleto. Yo, Mohamed El Baradei, como director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, señalé que no era tan fácil decir que había focos rojos, que se requerían más meses de trabajo para encontrar y saber que Irak estaba completamente salvado. Para el 18 de enero, el gobierno de Saudi Arabia me ofreció exilio en el caso de que el Consejo de Seguridad aprobara en resolución que implicaría el uso de la fuerza en contra de mi país. Era obvio que Estados Unidos declararía algo. ¿Y saben qué dijo? Que me ofrecía inmunidad a cambio de que partiera de mi país y así evitaba la guerra. No lo puedo creer. Y yo, por ser tan inteligente, como secretario de Estados Unidos, el 5 de febrero, presenté evidencias concluyentes, realmente eran concluyentes e inteligentes, donde hablaba acerca de los programas de armas de destrucción en masa en Irak, en un esfuerzo por ganar el apoyo de la comunidad internacional. No fue tonto. El 12 de febrero del 2003, los inspectores en Irak encontraron misiles al-Samud con un rango superior de 150 kilómetros, que era de preocuparse. Sin embargo, para el 14 y 28 de ese mismo año y ese mismo mes, informé que mostraba que Irak había cumplido cabalmente con lo dispuesto en la resolución 1441. Y pues el informe fue severo, ya que se contraponía a las declaraciones dadas con anterioridad por Colin Powell. Pero fue difícil porque para marzo de ese año pues se dio a conocer la noticia de que Estados Unidos y Gran Bretaña estaban bombardeando Irak. Y eso molestó, creo que a muchos, incluido Rusia y pues Francia y Alemania. Ay, qué triste. Para el 6 de marzo,
declaró que estaba pronto a la guerra. Y el 16 de este mismo año, en un encuentro que sostuvimos en la isla Azores con Gran Bretaña y España, establecimos un ultimátum de 24 horas para que Irak cumpliera con las cuestiones de material de desarme o enfrentaría la guerra. Por su parte, China, Francia, Rusia no estuvieron de acuerdo con nosotros, qué tontos, y pues querían desaprobar nuestro plan. Pero yo como presidente, gran presidente, le propuse a Bush que en 48 horas saliera de Irak con su familia o comenzaría la guerra. Yo le advertí. Yo, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, les voy a comentar cómo estuvo la onda. Para el 20 de marzo, a las 2:30 am, y a pesar de que las Naciones Unidas no aprobó la resolución, Estados Unidos inició la primera ronda de ataques aéreos contra Bagdad. A las 5:30, hora Londres, tropas británicas iniciaron la invasión a la península de Fao en el sur del país. Entre el 19 y el 20 de marzo del 2003 comenzó la ocupación, que estaba prevista en 4 etapas. La primera consistía en tomar los pozos petroleros del sur de iraquí. La 2, aislar Basora y asegurar los puentes sobre el río Éufrates en las proximidades de Nasiriyah. Se esperaba que la minoría chiita recibiera con alivio a quienes los liberarían, pero no lo hicieron. En la segunda etapa consistía en ingresar a Bagdad y realizar esporádicos ataques al norte con ayuda de la resistencia kurda. No hubo tal ayuda, pero a pesar de la insuficiencia de efectivos y de fuertes tormentas de arena, la etapa fue exitosa. El colapso final del régimen de Saddam Hussein comenzó el 3 de abril de 2003, ya que el aeropuerto internacional de Bagdad cayó luego de 24 horas de lucha y la Guardia Republicana de Saddam, organizada en círculos concéntricos de protección de las infraestructuras del gobierno, ofreció poca resistencia y pareció disolverse sin dejar rastros. Para el 7 de abril ya se había ocupado los palacios del presidente, del primer ministro Tarek Aziz y otros líderes, y al día siguiente comenzaron a aterrizar naves estadounidenses al aeropuerto de Bagdad. La tercera etapa se iniciaría cuando pudieron internarse al oeste de Bagdad, en la región dominada por la ciudad Karbala y Najaf. Además, hubo febriles negociaciones para defender la alianza con Turquía, pero si bien había negado el uso de sus bases para atacar territorio iraquí, no deseaba que la autonomía de los kurdos en el norte del país se tradujera en independencia. En la cuarta etapa, apuntaba a pacificar el país y comenzar su transformación política. Esta etapa ha costado más vidas, no pasa nada, y esfuerzos con las anteriores unidas. La responsabilidad del cuidado y preservación de los bienes del Estado estaban en manos de la Oficina de Reconstrucción y Asistencia Humanitaria, que no contaba con los medios materiales para aprender su tarea, y cuyo jefe, Jay Gardner, estaba en un aumento elíptico. En Kuwait, pues Bagdad no era lo suficiente segura. Las fuerzas de coalición continuaban hasta que la actualidad ocupadas combatiendo núcleos de resistencia. Se formó un círculo vicioso que aliena a la población y genera cada vez más oposición, pero lo logramos lo que queríamos. Para el 1 de mayo pude declarar abiertamente sobre la cubierta de un portaaviones USS Lincoln que la misión estaba cumplida, aunque obviamente todavía había un poquito de ocupación tras la declaración del fin de la guerra. Desde el momento que se dio la ocupación en Irak, yo siendo un general retirado del ejército de Estados Unidos, mi nombre es Jay Gardner,
Fui elegido por la administración de Bush como el director de la Oficina para la Reconstrucción y Asistencia Humanitaria de ese estado. Sin embargo, para el 11 de mayo del 2003 fui sustituido por Paul Bremer III. Yo, Paul Bremer, un diplomático, asumí en calidad de autoridad provisional la coalición, cargo que debí mantener hasta después del 30 de junio de 2004 para erradicar todas las trazas del partido Ba'ath del depuesto Saddam Hussein, restaurar la seguridad en la nación que estaba sumergida en la anarquía. Además, logré que el Consejo del Gobierno iraquí redactara antes del 28 de febrero del 2004 una constitución provisional, aceptable obviamente para Estados Unidos, que permitiera convocar a elecciones en mayo de 2004 y le entregara al Estado a fines de ese mismo año a un gobierno provisional local. Este gobierno debería redactar una constitución definitiva y convocar a las elecciones a más tardar el 31 de diciembre del 2004, que finalmente se realizaron el 31 de enero del 2005. El 13 de diciembre del 2003, como parte de una operación conjunta de los kurdos batidos con el ejército de Estados Unidos, fue capturado en las proximidades de su feudo Trik, mi ciudad natal. Permanecí desde entonces y hasta poco antes de mi muerte bajo la custodia de la coalición. Luego de 2 años de juicio, en noviembre del 2006, fui condenado por el Alto Tribunal Penal iraquí, que me encontró culpable de haber cometido crímenes contra la humanidad. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Como la ejecución de 140 chiitas de la aldea Dujail en 1982, la guerra contra Irak y la invasión de Kuwait. Fui condenado junto con otros 2 acusados de morir en la horca. El 28 de diciembre del 2006, el Alto Tribunal Penal iraquí confirmó la orden de ejecución para el 2 de enero del 2007. Pero los altos funcionarios iraquíes decidieron adelantar mi muerte antes de la llegada del 2007. Saddam Hussein. Yo fui ejecutado el 30 de diciembre de 2006. En los instantes previos al cumplimiento de mi sentencia, fui insultado por los verdugos chiitas y hecho documentado por asistentes con sus teléfonos celulares, y fue evidenciado en el mundo. Venganza. A pesar de que las cosas se pusieron un poquito difíciles a la entrada de Al-Qaeda, cuando llegué a la presidencia en el 2009, se da un giro trascendental en la política exterior de Estados Unidos, pues Irak pasa a ser algo no tan importante para Washington. En primer lugar, porque ya no era prioridad para la agenda, y en segundo lugar, porque el conflicto con Afganistán se agudizaba cada día. También por otra parte era porque el enemigo ya no era el Islam, sino solamente Al-Qaeda. Claro, con el tiempo pasó a ser diferente y tomamos más represalias. Pero, por ejemplo, el retiro de las tropas y el cambio en la política exterior pues no parecían dar solución a la cuestión, y pues las acciones que había tomado Bush, el expresidente de este país, mi país, parecían seguir afectándonos y siguen afectándonos hasta hoy en día. Esto es todo por ahora. Nos vemos. Soy Barack Obama, informando desde la Casa Blanca.